Buenos días con todos. Soy Carla Sáenz, asesora regional de bioética, y les doy la bienvenida a un webinar sobre enfoques alternativos para los ensayos de eficacia de vacunas. Esta sesión requiere traducción. Si quieren escuchar toda la sesión en español, por favor vayan en la parte de abajo de su Zoom al símbolo del mundo donde dice interpretación y escojan la función, escojan español como el idioma. ¿Ok? Si quieren escuchar todo en idioma, vayan al mundo y hagan clic ahí y escojan español. Si no ven ese dibujo del mundo, verán un círculo con 3 puntitos, hagan clic ahí y ahí aparecerá el mundo. Ahora lo voy a decir esto en inglés. Hello, everybody. I'm Carla Sáenz. I'm PAHO's Muy buenos Regional días a Bioethics todos. Soy la Advisor, and I'm doctora Carla happy to Sáenz, welcome you to soy our la session asesora on regional alternative sobre approaches bioética to y vamos efficacy a tener una trials, sesión sobre enfoques against vaccine alternativos para los trials. ensayos de We're going eficacia to de have vacunas. this Vamos a session in tener Spanish. una parte If de you esta want to sesión listen en to everything español. in Si English, quieren please escuchar go todo en on the inglés, bottom of your pueden Zoom, ir a la go to the parte little inferior de la pantalla de the Zoom, globe van icon, al and pequeño click on it, icono and then del click globo on terráqueo, English so hacen you hear clic y everything in escogen English. inglés y así And van a if you escuchar todo don't en see that little inglés. globe, Si you'll no see ven a el globo, circle with 3 pueden dots. ver que hay Click un on that círculo circle, con and then 3 you'll see the puntos. little globe, and Hacen you'll be clic able en to ese choose círculo y English as ahí your van a language for ver the entire el webinar. icono del Ahora globo sí, terráqueo y retomo en pueden español. escoger Bienvenidos a una nueva su sesión idioma. de nuestra serie de seminarios virtuales sobre temas relacionados con los ensayos clínicos. Esta serie es coorganizada por el Programa Regional de Bioética, que es parte de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, y la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, que hace parte de nuestro Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. Esta sesión en particular es además coorganizada con CEPI, que es, el nombre está en inglés, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, y como ustedes saben, es un aliado de la OPS para muchos trabajos que tienen que ver con el fortalecimiento regulatorio y los ensayos clínicos. Algunas aclaraciones sobre nuestra sesión. En primer lugar, no daremos un certificado por la asistencia a este seminario. No nos es posible dar tal certificado. Vamos a grabar la sesión y esta sesión, así como otros seminarios previos, estará disponible en nuestra website del Programa Regional de Bioética, en el portal de ensayos clínicos de las Américas, y también será distribuida por medio de nuestra lista Investigación Ética. Vamos a tener, como siempre, un diálogo al final, pero agradecemos a lo largo de toda la sesión que nos envíen sus preguntas en español, en inglés o en portugués, por medio de la función de preguntas y respuestas del Zoom. Eso ayuda a que no se nos pierda. Les agradecemos que para otros comentarios o material que quieran compartir con otras personas en la sesión, por favor usen el chat. ¿Okay? Ahora bien, entrando en materia lentamente, el tema de hoy son los enfoques alternativos para los ensayos de eficacia de vacunas. Mucho de lo que vamos a discutir ahora está capturado en un informe de IABS, que es la Alianza Internacional para la Estandarización de los Biológicos. Y el informe, vamos a compartir el enlace, fue publicado por la revista Biologicals, y varios de los que estamos en la sesión el día de hoy hemos sido coautores de ese informe. Quiero partir antes de, de darle la palabra a la doctora Danielle Craig, que hará la presentación principal de la sesión. Quiero partir con una reflexión inicial. Esta sesión de entrenamiento no es la sesión de entrenamiento tradicional.
No es como los entrenamientos que teníamos hace 10, 15, 20 años o cuando estábamos en la universidad. Es distinta de las sesiones de entrenamiento con las que crecimos, que eran sesiones de entrenamiento presenciales. Por supuesto que estas sesiones nuevas de entrenamiento que hacemos usando una tecnología virtual tienen algunas desventajas. No nos vamos a poder tomar un cafecito cuando termine la sesión. Pero esta tecnología que usamos para las sesiones de entrenamiento tiene ventajas incuestionables. Con una fracción mínima del costo que tendría viajar a a los distintos países de nuestra región, podemos ayudar fortaleciendo el entrenamiento de personas en todas las partes de la región, incluso en las zonas remotas, en aquellos lugares donde hay limitadas oportunidades de entrenamiento en temas relacionados a los ensayos clínicos. Podemos ayudar a que todos se actualicen sobre temas de ensayos clínicos. Yo creo que sería irresponsable que nos rehusáramos a usar herramientas como Zoom u otras plataformas digitales para estas actividades como de entrenamiento. Creo que sería insensible a las necesidades de mucha gente de nuestra región. Sería también, creo, un uso irresponsable de recursos, querer hacer todo de manera presencial, cuando ahora tenemos herramientas que antes no teníamos. El mundo cambia. La tecnología nos abre la ciencia, el conocimiento, la tecnología, nos abren una serie de posibilidades nuevas y tenemos que ver cómo sacarle provecho a estas nuevas tecnologías, a esos nuevos enfoques, a estas nuevas oportunidades, por el bien de toda la gente a la que buscamos servir. Las oportunidades, como siempre, vienen con desafíos y esta es la conversación que tenemos que tener el día de hoy sobre las oportunidades que abren las nuevas tecnologías, los nuevos enfoques para hacer ensayos de eficacia de vacunas y que evidentemente estas oportunidades vienen con desafíos y tenemos que tener la conversación sobre cómo abordarlos y escuchar también de quienes tienen más experiencia que nosotros navegando estos nuevos desafíos. Ahora bien, luego de esta breve introducción, quiero presentar a Danielle Craig. I'm going to do that in English. So Danielle is the head of regulatory affairs for the Americas at CEPI, Daniel which, as I es said earlier, jefe is de a asuntos coalition for regulatorios en las independent Américas en la conservations. coalición And she leads CEPI, Coalición para regulatory la Promoción de strategies for Innovaciones vaccines para la and other Preparación Antiepidemias, measures like y está a strengthening cargo de estrategias regulatorias para preparedness fortalecer la preparación, por ejemplo, infectious de how to say for emergencies in the region of the herramientas Americas, para and emergencias she's en la región de las Américas. close collaborator Ella colabora and muy de I'm cerca con delighted la to have OPS her y para mí with es un us placer contar con su today, and presencia without further aquí ado, hoy. Danielle, please go ahead. Thanks for being with us Daniel, today. tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Carla, y estoy muy feliz de estar acá. Yo me llamo Daniel Craig y voy a poner mi presentación. Así podemos empezar. Are those slides displaying? We see them, but we don't see them in presentation Vemos las mode yet. diapositivas, pero aún no están en modo presentación. Ahora sí. Perfect. Perfecto. Okay. So as Muy Carla bien. mentioned, I work Entonces, for the como decía Coalition for Carla, Epidemic trabajo Preparedness and Innovation, con la and this Coalición para introductory la session Promoción de will give Innovaciones an en pro de la overview of a preparación topic that comes antiepidemias. up Y again and aquí again in vamos vaccine a development. presentar happens un when we can't problema que turn vemos muchas run veces a en el traditional desarrollo de efficacy vacunas. trial? ¿Qué pasa si no And just podemos to note hacer that you una won't prueba need any tradicional prior de background in eficacia? vaccine Y no regulation. We're going to necesitan start and build up ustedes those preparación concepts anterior from the ground. sobre And cómo hopefully at the desarrollar end una of this session, vacuna. you'll have a Vamos working a ver ese vocabulary and a concepto mental map of desde un main principio alternative y esto les pathways va a that dar regulators un around the mapa world and mental in de this las region principales use when vías classic
alternativas que utilizan los organismos reguladores en todo el mundo y en esta región, cuando no se puede hacer un ensayo clásico de fase 3. Entonces, empecemos con el problema que buscamos resolver con este tema. La mayoría de las vacunas tuvieron una autorización inicial para ese producto después de haber hecho ensayos clínicos grandes de fase 3, comparando el resultado de enfermedad en personas vacunadas y no vacunadas, por ejemplo, para sarampión, polio, neumococo. Y ese es el patrón oro. Pero aún así, el método preferido entre los reguladores es hacer pruebas de fase 3. Pero para muchas enfermedades, ese tipo de ensayo no es posible. Pensemos en una enfermedad muy poco frecuente, algo que solo se da en brotes impredecibles. Y lamentablemente es el caso actual de Ebola o si no el brote de Zika de hace unos años. O Dios no lo quiera, pero un nuevo patógeno tipo COVID-19. Para empezar un ensayo clínico puede haber ya pasado ese brote o la enfermedad se puede haber dado en lugares en donde no podemos mandar personal para que realice un ensayo en profundidad. En esas situaciones, los reguladores no han bajado rasero. Todo lo contrario, estas nuevas vías requieren la misma rigurosidad, pero no siempre tiene la forma de un ensayo de eficacia normal y tradicional. De modo que después de esta presentación deben poder ver ustedes diferentes términos: protección, correlato de protección, identificar las vías regulatorias que permiten estas alternativas y reconocer 5 enfoques diferentes que se pueden usar para fortalecer la eficacia de las vacunas, para garantizar la eficacia. Entonces, antes de hablar de alternativas, veamos que todos estemos de acuerdo en términos de lo que es obtener normalmente una licencia para una vacuna. Todos los años, todas las vacunas, sin importar la vía, tienen que cumplir con seguridad, es decir, libre de contaminantes nocivos. Tiene que ser algo puro y algo potente, es decir, que produce la respuesta inmune intencionada lote por lote. Tradicionalmente, la forma de probar que funciona una vacuna, su eficacia, es con un ensayo clínico fase 3, un estudio grande con decenas de miles de participantes que comparan directamente las tasas de contagio entre personas vacunadas y no vacunadas. Esos datos de seguridad, calidad, eficacia se compilan en un solo paquete, que en los Estados Unidos se llama una solicitud de licencia para productos biológicos, BLA, o en Europa se llama solicitud de autorización de comercialización. En su país tendrán ustedes procesos equivalentes. O sea que esta parte del proceso es importante para este grupo. Muchas autoridades regulatorias nacionales de América Latina y el Caribe no están revisando solicitudes de productos que son los primeros en el mundo. Más bien, las autoridades están recibiendo solicitudes de productos ya aprobados en otros países o que son del fondo rotatorio de la OPS. Esto le permite a las autoridades aprovechar estudios ya realizados, estudios de reguladores de referencia regional, del equipo de precalificación de la OMS o de la lista de usos de emergencias de la OMS. Entonces, ¿cuándo no se puede usar la vía tradicional? Esto implica dos preguntas. Primero, ¿es ético llevar a cabo este ensayo? Y desde el punto de vista práctico, ¿es factible hacer un ensayo? Desde el punto de vista ético, si tenemos razones para creer que una enfermedad es mortal o que es gravemente incapacitante, quizás no sea ético exponer a un grupo placebo a esta enfermedad solo para mostrar que es letal en humanos. Desde el lado práctico, podemos pensar en las características de la enfermedad. ¿Qué tan común es la enfermedad? Su prevalencia, su incidencia es demasiado baja para alcanzar importancia estadística en un plazo razonable. La incidencia es impredecible.
se presenten brotes repentinos o es una incidencia constante. Los brotes se limitan a lugares específicos de difícil acceso. Y por último, ¿existe una amenaza extraordinaria para la seguridad de los participantes o los mismos investigadores? Por ejemplo, ¿es una zona de conflicto activo o, por ejemplo, durante un brote de fiebre hemorrágica altamente contagiosa? Entonces, este último matiz es importante. Ninguno de estos factores es inmutable. Una enfermedad de hoy es impredecible, podría volverse endémica y detectable mañana y viceversa. Los organismos reguladores y expertos evalúan una y otra vez las características de los ensayos según las circunstancias. Aquí en esta diapositiva tenemos el vocabulario que vamos a usar. El desenlace clínico o el criterio de valoración clínico es algo que se puede observar directamente sobre la enfermedad en sí. Alguien desarrolla síntomas de la infección o es hospitalizado. Un desenlace subrogado o un criterio de valoración sustituto indirecto es un sustituto de resultado clínico. Normalmente se trata de una medición de laboratorio, como el nivel de anticuerpos. Aquí podemos usar como analogía la fiesta de Halloween. La casa que quiere participar prende la luz en la puerta principal, pero la luz prendida le da una señal a los niños. De igual forma, este desenlace subrogado no es un marcador en sí, sino es un sustituto que indica que hay protección. El tipo más riguroso es un correlato de protección, un COP, que es un marcador inmunitario que estadísticamente ha mostrado estar vinculado a la protección contra la enfermedad. Si sabemos que un determinado nivel de anticuerpos predice la forma fiable la protección, no es necesario realizar un nuevo ensayo de eficacia cada vez. Volviendo al Halloween, no todas las luces en todas las puertas se prenden. En algunos barrios, quizás la luz prendida sirve para predecir que sí se le va a dar dulces a los niños, pero la correlación nunca es perfecta. Pero el correlato de protección es como una luz en la puerta principal que está siempre prendida y que siempre implica que hay dulces detrás de esa puerta. Entonces, en términos de vacunas, ese marcador subrogado es algo que estadísticamente siempre se vincula con la protección. El haber establecido correlatos de protección donde hay acuerdo en la comunidad de investigadores, eso nos lleva a un puente inmunológico que nos permite comparar la respuesta inmunitaria de una vacuna nueva o autorizada con la de una vacuna ya autorizada que sabemos que funciona y utilizar esa comparación para inferir que esta nueva vacuna siempre será protectora. Esto no ocurre automáticamente. Los organismos reguladores aplican un marco de beneficios y riesgos, sopesan la solidez de la evidencia indirecta frente a la gravedad de la enfermedad y la urgencia de la necesidad no satisfecha. Cuanto más grave y urgente sea la enfermedad, mayor será la disposición de los reguladores a aceptar una forma de evidencia menos directa. Y por último, cuando una vacuna se autoriza basándose en el modelo subrogado, la historia no termina ahí. Por lo general, los fabricantes deben seguir recopilando datos clínicos confirmatorios después de la aprobación para asegurarse que la protección en el mundo real coincida con lo que produjo el modelo subrogado. En los Estados Unidos, la FDA cuenta con lo que se denomina la regla animal. Esto permite la autorización de medicamentos basándose en estudios con animales bien controlados cuando no se pueden hacer ensayos de eficacia en humanos.
ensayos que no son éticos ni factibles. Esta regla está codificada en el Código de Regulaciones Federales y fue concebida originalmente pensando en amenazas como el anthrax y otros agentes químicos biológicos. La FDA también cuenta con la aprobación acelerada que permite la aprobación de una vacuna o medicamento basándose en un criterio de valoración indirecto que tenga una probabilidad razonable de predecir el beneficio clínico. Es eso lo que dice la ley. Se trata de una aprobación completa, pero con un requisito. El fabricante debe completar un ensayo confirmatorio después de la aprobación. En Europa, la herramienta equivalente es la autorización de comercialización condicional de la EMA. Es una autorización por tiempo limitado para necesidades urgentes de salud pública que se renueva anualmente hasta que se presente el paquete completo de datos. De nuevo, no hay restricciones en términos de la aplicación, pero es condicional porque después hay que presentar datos post-comercialización para permitir generar datos sobre la eficacia. Pasando ahora al nivel regional, que es muy importante aquí, la lista de uso de emergencia, EUL, por las siglas en inglés de la OMS, ofrece una inclusión por tiempo limitado de una vacuna no autorizada durante una emergencia de salud pública declarada, basándose en los mejores datos disponibles en ese momento. O sea que se pueden usar datos, conjuntos de datos alternativos. La precalificación de la OMS es un proceso independiente y más exhaustivo que confirma que una vacuna cumple con los estándares de calidad, seguridad y eficacia de la OMS. Esto es lo que le permite a los organismos de la ONU adquirir una vacuna para uso en muchos países. Ahora, quiero reconocer el trabajo que hace la OPS a través de la red PARF, que apoya la OPS para lograr la convergencia y la interdependencia regulatoria, específicamente en América Latina y el Caribe, ayudando a las autoridades regulatorias nacionales a desarrollar la capacidad para aplicar todas estas vías con confianza. Aquí, en este diagrama, vemos en una sola lámina los temas que estamos cubriendo, de cuando no se pueden hacer pruebas de eficacia por razones éticas o prácticas. Cada vacuna empieza de la misma forma. Hay estudios preclínicos en animales, seguido, eso es un estudio de seguridad, toxicología, pero también la prueba de concepto de la generación de inmunidad. Esto es seguido por ensayos fase 1 y 2 en humanos, entonces se mide la respuesta inmune, en donde se recoge información, pero aún no tenemos datos de eficacia. Y es en este momento en donde se bifurca el camino, en donde tenemos que saber por cuál rama coger. ¿Seguimos por la trayectoria tradicional o hacemos algo diferente? ¿Existe ya un correlato de protección validado para esta enfermedad? Si la respuesta es negativa, si nadie ha encontrado un marcador inmunitario fiable para esta enfermedad, hay que coger el camino tradicional y todavía se necesita un ensayo de eficacia de fase 3 para demostrar la protección directamente antes de que se pueda conceder la licencia inicial. Pero si la respuesta es afirmativa, si hay un correlato de protección, generalmente porque la vacuna anterior del mismo tiempo ya pasó por un ensayo de eficacia completo, entonces se puede tomar la vía alternativa. Se pueden usar puentes inmunológicos comparando la respuesta inmunitaria con la nueva vacuna con la que ya está autorizada. Eso se usa muchas veces para indicaciones en poblaciones especiales, para el grupo pediátrico, por ejemplo, en donde es bueno poder hacer estos ensayos de esa forma. Un ejemplo muy concreto, y esto pasa con las cepas de influenza, es lo que pasó también con las vacunas para variantes de COVID-19. Nadie repitió un ensayo completo de eficacia cada vez que se agregó una nueva cepa de influenza o una variante de COVID-19. Y esto pasa con otras vacunas
conjugadas, en donde puede ser difícil obtener datos de eficacia estadísticamente robustos para todos los serotipos o cepas incluidos en la vacuna, por lo que los datos inmunológicos se usan como evidencia confirmatoria. Entonces, pasemos ahora por estos 5 enfoques diferentes que usan los reguladores en la práctica, yendo de lo más sencillo a lo más complejo. Primero, aquí a mano izquierda tenemos el correlato de protección. Cuando tenemos un marcador inmunitario conocido que predice la protección, ahí la eficacia se puede inferir directamente de los niveles de respuesta inmunitaria. Las vacunas contra polio y rabia se basan en umbrales establecidos de anticuerpos neutralizantes. Las vacunas contra la hepatitis B usan un nivel de anticuerpos ante HBs de lo menos 10 miliunidades internacionales por mililitro, y las vacunas contra la gripe basadas en el antijo HA utilizan un título de inhibición de la hemaglutinina de 1 a 40, un umbral que se remonta a décadas atrás a datos de exposición en humanos. Las nuevas vacunas de estas categorías pueden evaluarse únicamente en función de la respuesta inmunitaria. Luego, en la segunda columna, tenemos los puentes inmunitarios que acabamos de comentar. Comparar la respuesta inmunitaria de una vacuna nueva o actualizada con la de una vacuna del mismo tipo que ya haya demostrado su eficacia. Las vacunas adaptadas a variantes de COVID-19 se autorizaron de esta manera. Las vacunas conjugadas neumocóxicas actualizadas, que incluyen cobertura para serotipos adicionales, se evalúan del mismo modo, comparando las respuestas de anticuerpos a cada serotipo con las de una vacuna de referencia previamente autorizada, en lugar de realizar un nuevo ensayo de eficacia para cada nueva formulación. En el centro tenemos la transferencia pasiva seguida de una exposición animal. Aquí no tenemos datos de eficacia en humanos, más bien le damos a animales anticuerpos que han sido aisladas de humanos inmunizados, y luego exponemos a los animales a la enfermedad para ver alguna indicación asociada con la protección. Es así como la FDA en el 2023 aprobó la vacuna contra chikungunya de Valnex, y también la aprobación de la vacuna por Anvisa de CHIK de Bután, Instituto Bután, en, que luego fueron expuestos, se transfirieron pasivamente sueros con anticuerpos humanos a primates no humanos, que luego fueron expuestos al virus de chikungunya, estableciendo el nivel de anticuerpos. Lo mismo pasó con Ixiaro, que es la vacuna japonesa autorizada contra la encefalitis, donde se estableció un título de anticuerpos neutralizantes de lo menos 1 a 10 en una prueba de reducción de placas para protector mediante estudios de transferencia pasiva y después exposición en murinos. Cuarto, exposición animal postinmunización. En este caso, en vez de transferir anticuerpos, se vacuna a los animales directamente y después se les expone a la enfermedad para ver el nivel de respuesta inmune con el nivel de protección. Esto fue la base del régimen de 2 dosis de la vacuna contra ébola Zaire de Janssen, Zabdeno y Mabea, con lo aprobado por la EMA en 2020. Las respuestas inmunes de humanos vacunados se vincularon estadísticamente con los datos de supervivencia de primates no humanos vacunados y luego desafiados, ya que no era factible realizar el ensayo de eficacia en humanos. El mismo enfoque autorizó Biotrax, la vacuna contra el anthrax, para su uso post-exposición en el 2019, la primera vacuna aprobada bajo la regla animal de la FDA, basándose en un umbral de anticuerpos específicos que demostró predecir la supervivencia en conejos y monos vacunados expuestos a anthrax. Y luego, de mano derecha, tenemos los modelos de infección humana controlada, CHIM, por sus siglas en inglés, donde, junto con otros datos de apoyo, se
expone deliberadamente a voluntarios sanos y que dan su consentimiento a un patógeno en condiciones estrictamente controladas. Las condiciones se controlan estrictamente o se puede aprovechar la historia natural y estudios epidemiológicos en donde la persona sobrevive a una enfermedad y también donde contamos con suero que podemos evaluar. La vacuna oral contra el cólera, Vaxchora, es un ejemplo claro. La FDA la autorizó en el 2016 basándose principalmente en un estudio CHIM en que los voluntarios vacunados y no vacunados fueron expuestos directamente a la bacteria del cólera. Los estudios CHIM también han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de vacunas contra la malaria, incluyendo las primeras pruebas de concepto para RTSS y en el establecimiento del umbral histórico de anticuerpos de 1 a 40 utilizado actualmente en las vacunas contra la influenza. Una advertencia importante que se aplica a estos 5 enfoques. La aceptabilidad de cada uno se evalúa siempre caso por caso. Los reguladores analizan detenidamente aspectos como la similitud entre el antígeno y la tecnología de la plataforma con lo que ya ha demostrado su eficacia. De modo que aquí les dejo 3 mensajes claves. Primero, las vías alternativas no son un atajo, sirven para vías definidas y codificadas, la regla animal, aprobación acelerada, autorización de comercialización comercial, lista de uso de emergencia, que dan en qué condiciones esto es aceptable. You can instead use a surrogate endpoint, animal challenge data, or immunobridging. Datos más and it has difíciles to o meet a defined puente que tiene que evidentiary cumplir bar. una Each norma pathway is triggered by definida. Cada specific vía es identifiable circumstances, activada por be it circunstancias infeasibility, específicas technical identificables. constraints, urgent public Infactibilidad, health need, limitaciones and not éticas, general purpose necesidad de shortcuts for any urgencia de salud disease use. pública y no son para The un choice of the atajo de pathway is propósito disease-specific general. and La evidence-specific. elección de la vía Regulators depende match de the la pathway to enfermedad what's y actually de la knowable about given evidencia. disease and vaccine platform Se technology, basa en lo que not es the other way around. conocible realmente sobre una Second enfermedad point, using a dada. surrogate endpoint Segundo, requires usando that the surrogate un itself desenlace be rigorously subrogado validated. requiere que el propio Establishing a correlative sucedáneo se protection often valide demands more rigurosamente, upfront scientific work estableciendo than un running a un simply correlato de running a trial and protección. counting cases. Approaches like the animal rule require animal models Enfoques that como la closely regla resemble sobre el uso de human disease animales and requieren immune a modelos response. de animales They que se require well-controlled asemejen challenge studies, estrechamente strong a la respuesta mechanistic rationale. inmunológica en It's a high enfermedades scientific humanas. bar, just a different Es one. una norma alta a Then we nivel have científico y confirmatory después data tenemos commitments that mean the compromisos de evidentiary datos confirmatorios, que obligation significa doesn't la end at licensure. obligación basada en Manufacturers must evidencias que continue no to generate termina en clinical la data licencia. Los post-approval, fabricantes tienen adding que a seguir layer of ongoing accountability generando with the standard datos pathway clínicos después de designations la require. aprobación, agregando una capa Case-by-case de regulatory rendición review, de such as cuentas. La assessing revisión antigen and platform regulatoria caso similarity por for caso, por immunobridging, ejemplo, de means that antígenos y alternative plataformas, pathways often significa receive que las more vías diligence alternativas preclinically than a phase 3 a submission. I menudo can son attest to this más from my own personal experience when I was analizadas on the que submission una side of things. presentación bajo un ensayo Benefit de frameworks base require de regulators fase to 3 actively estándar. justify why the Los marcos alternative de evidence beneficio-riesgo suggests requieren sufficient que los given the severity reguladores of the disease. justifiquen activamente por qué la And third evidencia conclusion, alternativa for more and es more diseases, suficiente, waiting for vista la traditional gravedad de methods la to enfermedad. Y trial tercero, isn't para a más y más delay, it's enfermedades, often a esperar practical un impossibility. ensayo de eficacia Natural outbreaks are tradicional rare, no es una unpredictable, demora, a and ethically menudo es una purposeful controlled imposibilidad designs for práctica many porque diseases. los brotes Without naturales son alternative raros e pathways, some impredecibles. vaccines would never Sin reach vías licensure at all, alternativas, algunas leaving vacunas high-severity diseases nunca hubieran permanently llegado a without la a prevention licencia, tool. dejando And sin, speed matters for sin outbreak response. herramienta de Alternative prevención pathways make enfermedades vaccines muy available graves. during a public health La emergency, an velocidad interventional concern, or a importa regional concern, when the human en cost of casos delay is de measured in lives. emergencia de salud These pública de pathways interés particularly benefit internacional, por ejemplo. populations Estas disproportionately vías affected
benefician particularmente a poblaciones afectadas desproporcionadamente por enfermedades desatendidas o proclives a brotes. Muchas gracias por su atención. Y mi última diapositiva es una lista de referencias y con mucho gusto les puedo dar los vínculos después de la reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Mil gracias por haber además cubierto tantos temas tan importantes para esta discusión que creo que es central para la región, en la medida en que fortalecemos nuestra capacidad de hacer mejor y más investigación. Ahora tenemos un panel de discusión y quiero invitar en primer lugar a Brenda Gómez Valente, que es la especialista en regulación y vigilancia sanitaria en Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Ella está en el área de productos biológicos y trabaja en la evaluación regulatoria de datos de eficacia, seguridad, calidad, etcétera, para el desarrollo clínico de vacunas y otros productos. Yo compartí abajo abajo en el chat el enlace a un informe que mencioné al inicio y Brenda es también coautora de ese informe. Adelante, Brenda, muchas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones sobre las oportunidades y los desafíos que estos enfoques nuevos nos traen. Thank you. Good morning, good Gracias, afternoon, buenos everyone. días, buenas tardes a todos. It's a great pleasure to be part of this Es un event, gran and I would placer like to thank ser parte de este organizers evento y for the invitation. quiero agradecer a la And organización por la today I would like invitación. to start talking about alternative approaches to conventional phase 1 Hablamos de enfoques trials alternativos for a vaccines, pruebas de highlighting that eficacia randomized phase 3 tradicionales, trials cuando remain la the fase 3 reference no study es for demonstration. posible. Ahí se hace referencia a vacunas de eficacia demostrada. Pero entonces la pregunta no es si habría que reemplazar las pruebas clínicas aleatorizadas. Más bien la pregunta es qué debemos hacer cuando una prueba de eficacia convencional de fase 3 ya no es factible, ni ética, ni oportuna, ni suficientemente basada en insumos. Es importante entender que no hay necesariamente una sola vía alternativa frente a pruebas convencionales de fase 3. Hay distintos escenarios y estas alternativas pueden incluir, por ejemplo, correlatos de protección inmunológicos con modelos de infección humana y pruebas aleatorizadas, puente inmunitario y evidencias. Este enfoque tiene fortalezas y limitaciones desde el punto de vista normativo. La norma usada para generar la evidencia lleva a la pregunta siempre si se tiene suficiente evidencia práctica para respaldar la vía regulatoria o la decisión regulatoria que tenemos que tomar. Una revisión de esto es importante cuando se consideran pruebas de eficacia convencionales de fase 3 y consideramos que este tipo de ensayos funcionan muy bien cuando la incidencia epidemiológica es alta y relativamente estable y es posible usar una población y seguir a los participantes durante un tiempo suficiente. Sin embargo, estas condiciones no siempre se dan. La inmunogenicidad disminuye cuando el entorno epidemiológico cambia
Y ahí una prueba de eficacia tradicional puede ser muy difícil. En la fase 3 tradicional, el número de pruebas clínicas requeridas para demostrar eficacia puede ser muy difícil de recopilar. Sería difícil en algunos casos, dependiendo de la epidemiología. La evidencia es importante para las vacunas porque la factibilidad y el diseño de los ensayos clínicos se vinculan con la epidemiología de la enfermedad. Y entonces, conforme va cambiando la enfermedad, hay que considerar enfoques alternativos para generar correlatos de protección alternativos en distintos casos, en distintos contextos. Cuando no es factible hacer un ensayo de eficacia tradicional fase 3, hay que considerar alternativas para recabar los datos necesarios. Entonces hay que considerar vías alternativas, pero es esencial demostrar que la estrategia que se propone es la más adecuada para el contexto específico de que se trate y que los intercambios con la agencia regulatoria Anvisa muestra que es lo más importante actuar lo antes posible. La aceptación de Anvisa en cuanto a estrategias alternativas dependen de evaluaciones de eficacia de vacunas. Y también cuando se dispuso de vacunas alternativas en Brasil, por ejemplo, al mismo tiempo había un virus que cambiaba, iba surgiendo nuevas variantes. Y entonces había que actualizar las especificaciones de las vacunas. Esta situación llevó a un nuevo enfoque para generar evidencia de protección. Por ejemplo, un puente inmunitario de Anvisa para sustentar la autorización de vacunas contra COVID-19. Eso se hizo muchas veces cuando las pruebas de eficacia ya no eran factibles. Había que generar vacunas prototípicas y otro ejemplo de un enfoque alternativo es el desarrollo en la evaluación regulatoria de las vacunas que se tienen. En este caso, una prueba de eficacia convencional de fase 3 es difícil porque para responder a brotes limitados a una región geográfica, ahí había variaciones regionales. No siempre era factible seguir poblaciones suficientemente grandes para demostrar la eficacia de las vacunas. Para el desarrollo de vacunas en estos casos geográficos, nos basamos en un enfoque alternativo basado en la inmunogenicidad, basado en la demostración de la protección. Se estableció una respuesta inmunológica y se demostró que la vacuna podía neutralizar con niveles considerados pertinentes de protección.
the vaccine license included Los datos assessments of clínicos para la immunogenicity and licencia also incluían evaluaciones de la safety inmunogenicidad in adult and y datos de adolescent seguridad populations. en poblaciones de adultos y adolescentes. In addition, in this scenario, we have to En este enfoque understand and hay que entender to conclude y que concluir about benefit risk without la situación de beneficio-riesgo sin un correlato de protección inmunológico, pero eso hay que establecerlo bien. Si no tenemos un correlato de protección, bueno, hoy es más fácil encontrarlo, pero con los datos de eficacia clínica, estos entran en juego, se generaron para estas pruebas para tener una evaluación clínica con desenlaces de eficacia. La propuesta desarrollada alternativa fue aceptada. Este enfoque también fue sustentado con datos sobre datos prospectivos de ceros epidemiológicos que contribuyeron a la definición de un neutralizador, un título de anticuerpos neutralizantes, un marcador inmunológico que permitía establecer la similitud con la protección buscada. Y en este caso, en esta evaluación, después de los fabricantes asumieron compromisos posteriores a la aprobación para generar datos adicionales sobre inmunogenicidad y seguridad. Es importante recordar que los desenlaces biológicos tal vez no respondan a pruebas clínicas incompletas. La perspectiva normativa en términos de desarrollo, de enfoque de desarrollo alternativo demuestra que el tema más importante no es si una metodología es mejor que otra, sino que se trata de ver si la totalidad de la evidencia alcanza para sustentar una conclusión regulatoria específica. Por ejemplo, podemos tener datos más sólidos sobre correlatos de inmunológicos, pero puede haber incertidumbre en cuanto a la posibilidad de generar datos. Eso como resultado de un estudio con otra población u otro escenario epidemiológico. Cada evidencia hay que evaluarla en términos de qué se trata la pregunta. ¿Cómo los datos pueden responder a las preguntas necesarias? ¿Qué incertidumbre subsiste y qué incertidumbres afectan la evaluación de beneficio y riesgo? Yo también quiero recalcar que un enfoque alternativo no necesariamente elimina las incertidumbres. Normalmente, tenemos vías alternativas antes de la autorización. Se corrige después de la autorización. Y en algunas circunstancias, las decisiones normativas, por ejemplo, sobre si hay frente a emergencia de salud pública, por ejemplo, hay que tomar decisiones regulatorias aún si subsiste una incertidumbre, pero esa incertidumbre hay que caracterizarla. Sorry, Brenda, if you can wrap up
quickly. Brenda, we puedes can ir terminando finish, porque Pamela. tenemos que seguir adelante, por Okay. favor. So, the quick question is, do we La have pregunta rápida es, ¿tenemos evidencia evidencia robusta suficiente para sustentar una decisión normativa o regulatoria? Y también hay que recalcar que el objetivo no es bajar el estándar de evidencia, sino que adaptar a cómo los datos se fueron generando y determinar que hubo rigor suficiente para proteger la salud pública. Muchas gracias. Thank you very much, Muchas Brenda gracias, Rivas, Brenda, Anvisa, with us in this de discussion, given Anvisa, por Anvisa's estar key en role, este diálogo, in da Latin vista America la función and clave de we're very, Anvisa en América thankful Latina. that you Y te stressed that this agradecemos is not que a hayas one-size-fits-all, recalcado que esto no es una solución o un So I'm very enfoque glad de now validez to hear general. also from a Ahora regulatory estoy perspective to complazco en presentar también desde la perspectiva Héctor regulatoria Izurieta. a Héctor Izurieta. Héctor Izurieta, I'm going to invite him now to turn his Voy a invitar a Héctor camera on. Izurieta So Héctor a que Izurieta prenda su is, cámara. Héctor is from Izurieta FDA and trabaja en la FDA. So his exact title here, so he's the associate director es for novel clinical director investigations in asociado the de Office investigaciones of clínicas Vaccine nuevas en la Research and Oficina de Review at the Center for Investigación y Biologics Revisión Evaluation de and Vacunas Research en el at Center for FDA. So, Biologics Héctor, Evaluation and gracias Research por estar con de la nosotros FDA. hoy. Adelante, por favor. Gracias, Carla, por la invitación. Primero, soy director asociado de la Oficina de Vacunas de la FDA. Como en todas las presentaciones científicas, solicito siempre la libertad de hablar como un científico que conoce de estudios epidemiológicos y que trabaja para la FDA, pero lo que yo diga ahora no representa las posiciones de la FDA. Eso no significa que yo no trabaje para la FDA. Trabajo para la FDA, pero quiero tener la libertad de hablar como un científico con experiencia en estudios que llamamos de Real World Evidence. Dicho esto, obviamente me encantaría tener todas las preguntas que ustedes quisieran. Nosotros en la FDA tenemos una serie de opciones para aprobación de vacunas u otros productos cuando no existen los necesarios requisitos para poder realizar un estudio randomizado a doble ciego, etcétera, que puede tomar demasiados años o que puede ser imposiblemente grande o que puede ser para una epidemia que puede o no venir. Hay muchas razones para usar este tipo de regulaciones. Y yo lo que quiero dejar claro es, nosotros en la FDA hemos usado ese tipo de regulaciones muchas veces. La gente en ocasiones no se da cuenta de la abundancia de experiencias de la FDA en aprobar productos basados en estudios que han usado Real World Evidence. Entonces, acabo de colocar en el link una muestra de los estudios que nuestros centros han aprobado usando alternativas que incluyen estudios observacionales. Lo segundo que querría yo un poco enfatizar, primero le agradezco mucho a Daniela que haya hecho un resumen tan excelente de nuestras regulaciones. Las referencias que ella cita, por favor, al final de su presentación, úsenlas porque son referencias a nuestro uso de regulaciones de aprobación acelerada, Accelerated Approval Regulations, que permiten que para una enfermedad seria, repito, que satisface una necesidad médica para la cual no existen en este momento alternativas, unmet medical needs, y para la cual se han obtenido surrogates, o sea, sustitutos, que
sugieren beneficio, se puede dar aprobación bajo esta opción que se llama Accelerated Approval Regulations. Y aclaro, antes de olvidarlo, ¿sí?, que nosotros siempre vamos a pedir una base de datos de seguridad. Cualquier producto, cualquier vacuna u otro producto, no debería tener problema en darnos una base de datos de seguridad de 2.000 o 3.000 personas, que puede ser en un área que no está a riesgo de la enfermedad que estamos estudiando. La seguridad de la vacuna de ébola en la epidemia del 2012-14 fue estudiada en Suiza. Es decir, pero la base de datos era suficientemente grande y clarísimamente mostraba que había muy pocos riesgos para el uso de esta vacuna. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el fondo, todos nosotros como empleados de salud pública tenemos una obligación ética. Esta es una reunión sobre ética al final y tenemos una obligación ética. Nuestra obligación ética no es con la FDA o con la OMS o con la OPS o con CEPI o con otra organización. Como empleados de salud, salubristas, nosotros tenemos una obligación con la población del país que representamos. Esos son nuestros verdaderos jefes. Si esa gente está muriendo con una enfermedad seria, como ébola, una enfermedad seria para la cual no hay mejores alternativas que una vacuna, si es que estamos enfrentando una epidemia o una pandemia, COVID, etcétera, o una posible pandemia de influenza o una meningitis, etcétera, tenemos nuestra obligación como salubristas de equilibrar los beneficios y los riesgos de ese producto, medirlos con las medidas que se pueden tomar para evaluar eso y tomar una decisión. Y lo otro que quería decir es la falta de decisión de parte de un jefe de salud o de un ministro de salud o de un regulador. El no decidir, el aprobar un producto que es seguro para una enfermedad seria, para la cual no hay otras alternativas médicas válidas y suficientes, para el cual hay surrogates, o sea, sustitutos que sugieren, strongly suggest, que hay un beneficio, esa falta de proveer la autorización, para lo cual hay alternativas, como he dicho, Accelerated Approval, aprobación acelerada, Animal Rule, aprobación basada en estudios en animales, incluso también otra alternativa, Emergency Use Authorization, autorizaciones de uso en emergencia, o lo que llamamos Extended Use Authorization. Todas esas alternativas existen en Estados Unidos y nuestros países en Latinoamérica deberían tener ese tipo de alternativas y si no las tienen, yo creo que deberían posicionarse para que existan esas regulaciones. Entonces, lo que quiero decirles es, hay alternativas y hay alternativas muy sofisticadas que todavía no hemos mencionado, pero que el estudio de enfoques alternativos que hemos publicado presenta, que son lo que llamamos pragmatic trials, estudios pragmáticos randomizados en el cual el seguimiento se hace a través de la clínica diaria, de la práctica diaria, que disminuye mucho los problemas de costo, de acceso, de poder investigar miles y cientos de miles de personas incluso. Estoy libre para cualquier pregunta que ustedes tengan y gracias otra vez por la invitación. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por recordarnos el norte, que son las obligaciones que tenemos con la población a la que servimos y además por resaltar la evolución y el aprendizaje constante en materia de regulación que es una urgencia para toda nuestra región y es un tema en que la OPS trabaja muy cercanamente con las agencias regulatorias nacionales en el marco de la red PARF,
pero específicamente también bajo el foro de los reguladores de ensayos clínicos. Yo ahora quiero darle la palabra vamos a cambiar de perspectiva, de mirada, vamos a pasar de los reguladores a los investigadores, y tenemos al doctor Gonzalo Pérez Marc, que es director de iTrials, TS Trials y Equipo Ciencia. Él es un investigador, pediatra, y ha liderado ensayos clínicos de fase 3 de vacunas contra COVID, influenza, virus sincitial y otros. Quiero invitarlo a que... Ahí está. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Hola, ¿cómo te va, Carla? Voy a compartir, así tengo una presentación y hago un poco más visual también lo que les voy a presentar. Aquí estoy compartiendo, espero que la vean ya, creo que sí. Ahí está. Bueno, un poco como decía Carla, primero agradecerles por esta invitación, es un placer estar acá, siempre aprendiendo de todos los que están hablando y siempre tratando de pensar en cosas nuevas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta desde la mirada de un investigador. Yo hago investigación hace muchos años en todas las edades, en diferentes formas de investigación, todo tipo de estudios, y en diferentes escalas. Hemos hecho a grandísima escala, miles y miles de voluntarios en pocos meses, por ejemplo. Es a la larga, todos los estudios que hacemos y la intención de conseguir evidencia es para responder preguntas de una forma científica a problemas que tenemos, ¿no? Como sociedades y en todo el mundo, muchas veces relacionados a enfermedades, pero puede ser a otras cuestiones poblacionales también. Entonces, mi pregunta es si estamos realmente preparados y preparadas para responder a la próxima pregunta, porque cuando pensamos en generar evidencia, y esto por ahí se ve más claro cuando lo intentamos hacer rápidamente, por alguna vicisitud, tenemos la pandemia cerca, pero puede ser generar real world evidence en una nueva vacuna aprobada en una región, por ejemplo. Obviamente, solemos concentrarnos en el diseño metodológico del estudio, ¿no? Mi planteo es que existe un problema que quizás es anterior, que cuando aparece esa necesidad es cuando nosotros en general, como investigadores o como organizadores de un estudio clínico, esto puede ser para los patrocinadores, para las CROs, recién ahí comienza la selección de centros, se negocian los contratos, se capacita a los investigadores, se armonizan los procedimientos, ¿no? En una situación epidemiológica dinámica, en realidad, quizás cuando se termina esta etapa es cuando ya se perdió la oportunidad. ¿Sí? Entonces mi propuesta parte de la idea sencilla de que la preparación debería comenzar antes de que exista el protocolo. Un poco CEPI tiene esta idea central, ¿no? En su concepción, y yo me refiero, prefiero pregunta, como decía, porque esto es aplicable para cualquier tipo de pregunta científica. Puede ser que acepta respuestas generadas a partir de estudios observacionales, pragmáticos, clínicos, de vida real, e incluso de desafío, ¿no? Entonces, yo lo que quizás vengo a proponer como una opción para dar respuesta a esta pregunta es un cambio en la unidad operativa de la investigación, ¿sí? En el modelo habitual multicéntrico tradicional, nosotros tratamos en general a cada centro como una unidad independiente y se van repitiendo los contratos, las capacitaciones, se desarrollan procesos que terminan siendo similares en cada uno de estos sitios. Imaginemos esto, cientos de sitios quizás a nivel mundial, o decenas en una región, para un estudio de real world evidence, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurriría, es la pregunta, si la unidad operativa fuera la red, en realidad? Imaginemos una investigadora principal dirigiendo un core team central con sitios satélites ya preseleccionados, en donde cada sitio conservaría, obviamente, o área, conservaría a sus subinvestigadores, subinvestigadoras principales, a su comité de ética y, por supuesto, cumpliría con todas las responsabilidades locales exigibles. Locales puede ser por un país, por una región, por una ciudad a veces. Esto se ve mucho en países muy federales, como el mío, por ejemplo, Argentina. ¿Sí? Pero imaginemos que todo esto pudiese armonizarse, ¿sí? Y de una manera en donde estuviese previsto, donde estuviese resuelto previamente, ¿sí? Entonces, frente a una necesidad determinada, lo que pasaría es que se activarían, por ejemplo, 30 centros a la vez. Se activaría una red entera a la vez. Esto, de alguna manera, implicaría pasar de lo que yo llamo un modelo tipo protocol ready a uno tipo research ready. Es decir, hay muchas capacidades que no dependen de conocer cuál es el próximo protocolo o investigación en particular.
Se me ocurren contratos marco, las SOPs que son comunes, los centros, la precalificación de los centros, que investigadores e investigadoras ya estuviesen entrenados en todas las cuestiones que son más relacionadas directamente a la investigación clínica de cualquier tipo, la gestión de calidad, las formas de farmacovigilancia, los estándares de datos y documentación, la preparación de posibles inspecciones o auditorías, un sistema de gestión de calidad secundario al que puedan poner patrocinadores o CROs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cuando llega un nuevo protocolo, una nueva pregunta, una nueva necesidad, el agregado sería únicamente de lo que es verdaderamente específico. La población, determinación y organización de cómo se van a detectar los endpoints, de ciertos procedimientos específicos, módulos regulatorios asociados a ese protocolo o estudio en particular, y el expertise clínico, obviamente que tendrían que aportar los especialistas en ese área, digamos, o las especialistas en ese área. Es decir, es el protocolo, la llegada de esa pregunta, de esa necesidad, la que debería activar la infraestructura que ya es preexistente, que ya está organizada, y no crearla en cada ocasión, ¿sí? De esta manera, la misma red, digamos, podría responder sucesivamente a preguntas acerca de, obviamente, diferentes enfermedades, ¿sí? Ahora bien, hay un punto más que me gustaría plantear, ya para ir cerrando. Este modelo también requeriría repensar la forma en que formamos a los investigadores y a las investigadoras, ¿sí? Habitualmente se busca o se suele buscar primero a quien es especialista en una enfermedad, y se intenta convertir a esa persona o adaptar el ámbito en donde esa persona trabaja, para que acabe siendo un área de investigación o esa persona sea alguien que tenga la capacidad de dirigir una investigación, ¿sí? Realmente yo creo que se debería invertir ese enfoque hacia investigadores e investigadoras cuyo principal expertise fuera hacia realmente las cuestiones que tienen que ver directamente con la investigación clínica en general. Puede ser observacional, repito, farmacológica, real world evidence, pragmática, ¿sí? Pero en el manejo experto de cuestiones como GCP, seguridad, consentimiento, protocolo, consentimiento entendido como proceso, ¿no? Protocolo, calidad, datos, la conducción en general de un estudio clínico. Sí, estos investigadores y estas investigadoras, obvio, deberían trabajar primero con equipos que acompañaran este expertise, obviamente, dirigidos a lo mismo, ya sea en el área administrativa, en el área regulatoria, en el área médica específica, y podrían trabajar, obviamente, transversalmente en distintas enfermedades, ¿sí? Obviamente no se reemplazaría de ninguna manera al especialista o al especialista clínico o clínica, sino que estos se concentrarían o concentrarían sus intervenciones particularmente en las decisiones clínicas donde hay un agregado de valor, ¿sí? Pero sin exigir replicar esa capacidad en cada nodo del sistema, ¿sí? Recordemos que a la larga el expertise clínico particular de la enfermedad muchas veces actúa en momentos de visitas, en selección de voluntarios y voluntarias, muy puntuales a lo largo de un estudio que puede durar 2 o 3 años, ¿sí? Yo creo que, y soy optimista en este sentido, porque incluso proponiendo a América Latina como un lugar que ya tiene centros y redes, ¿sí? Porque América Latina tiene una característica que yo creo que es muy positiva, en donde ministerios de salud, de ciencia y técnica, seguridades sociales, obras sociales, seguros prepagos, hospitales públicos, universidades, redes privadas médicas, ya actúan en muchas regiones en conjunto, ya están imbricados. Muchas veces los profesionales y las profesionales son los mismos en ambos lugares. A veces durante un día trabajan en un lugar y luego en otro, ¿sí? Ya hay también una experiencia, nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, pero ahí conozco de muchas otras, en coordinación, por ejemplo, de más de 30 centros en 4 países y 11 regiones diferentes, ¿sí? O sea que esto me lleva a pensar que realmente este es un modelo que es posible de replicar. Y pienso, obviamente, a la OPS en este caso como un posible organizador de un piloto regional Research Ready, por ejemplo, ¿no? En donde haya sitios y redes preseleccionados, contratos marco adaptables, SOPs comunes, capacitaciones transversales, un diálogo ético-regulatorio previo sostenido, fluido, creyendo en la imbricación de la bioética como marco fundamental para la investigación con seres humanos, ya sea con datos o con los cuerpos de los seres humanos, a lo largo de todo el proceso del estudio, no solo en un momento de visita aislada, eh, lo cual permitiría anticipar, yo creo, de alguna manera muchas cuestiones, permitiría reemplazar aquello que es innecesariamente redundante, y obviamente sin centralizar absolutamente todo, porque
se debería siempre valorar y mantener aquello que tiene características importantes a nivel local y que debe permanecer localmente. Así que bueno, sí, creo que cuando llegue la próxima pregunta, la red podría estar preparado para responderla y me gustaría obviamente escuchar opiniones, discutir esto y ver si les parece que es posible un marco de este tipo a futuro. Muchísimas gracias por la atención. Quedo atento obviamente a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, Gonzalo. Yo olvidé mencionar al inicio de la sesión que este seminario, y de hecho esta serie, es parte de la iniciativa regional del acelerador de ensayos clínicos de la OPS, que es nuestra manera de lograr nuestra visión a futuro para los ensayos clínicos en la región. Y es que nuestra visión es que la región produzca más, mejores, más eficientes ensayos clínicos que involucren a todos los países de la región y tengan mayor impacto para la salud de nuestras poblaciones. Y es por esto que tenemos ya hace más de 2 años el foro de los reguladores, el foro de todas las autoridades regionales, FRENSEI, de todas las autoridades nacionales que supervisan a los comités de ética. Hemos publicado ya el año pasado un modelo regional para los contratos de ensayos clínicos, para que no empecemos cada vez a hacer uno nuevo. Y creo que eso, y bueno, tenemos otras iniciativas en curso que también han sido motivo de seminarios previos, algunos trabajos también con CEPI, como los protocolos preaprobados. Tenemos incluso pilotos regionales que están ya en curso y con gusto agregaremos más elementos a este esfuerzo regional para hacer más y mejores ensayos clínicos en la región. Ahora es un gusto para mí presentar al doctor José Alfredo de Sousa Moreira. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas, también investigador como el doctor Pérez Marc, y se desempeñó como director médico de desarrollo clínico en el Instituto Butantan en Brasil, donde lideró programas multidisciplinarios para desarrollo clínico, farmacovigilancia y generación de evidencia para vacunas como muchas de las vacunas de las que hemos hablado, incluyendo chikungunya, influenza, COVID, etcétera. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Doctor Moreira, adelante, le doy la palabra. Thank you so much, Carla. It's really a pleasure to be here with you. Thank you for all the previous Es un speakers and placer panelists. estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los demás panelistas y gracias, Daniel Craig, por haber hablado tan claramente sobre este tema. Primero que todo, quería decir un par de cosas en el contexto de la región de las Américas. Me parece que es fundamental para la región de las Américas. Should remain the gold standard, the clinical endpoint RCT. I think there is no doubt about that. Sin lugar a dudas, el patrón oro tiene que seguir siendo las pruebas clínicas de fase 3, pero lo más interesante es qué hacer si esas pruebas de eficacia fase 3 no son posibles, no son factibles, y si no podemos con esas pruebas abordar el tema de salud pública. Siempre tenemos que mirar la perspectiva de la salud pública, como han recordado los colegas. Y esto es importante para las Américas porque muchos de los patógenos que requieren vacunas, Zika, chikungunya y las enfermedades X, tienen exactamente las mismas características que hacen que sea difícil hacer ensayos clínicos de fase 3. A veces la epidemiología cambia rápidamente y por eso digo que en la región de las Américas es crucial que entendamos bien este paquete, estas alternativas para aprobar vacunas en otras enfermedades. He visto algunas oportunidades que existen para llevar a un registro de vacunas
De modo que diré unas palabras y después estoy muy dispuesto a responder a sus preguntas. Una alternativa es hacer que las Américas sean una región que genera evidencia y no solo una región en donde se reclutan voluntarios. Entonces, podemos ser una región atractiva para los ensayos clínicos por la carga de enfermedad, etcétera. Pero también está la posibilidad de mover la escala, de mejorar la posición en la escala de las Américas. Entonces, no solo tenemos que estar pendientes de los ensayos clínicos hechos en otros lugares del mundo, sino que nosotros podemos ser actores importantes en hacer vigilancia epidemiológica, en diseñar ensayos clínicos aleatorizados, generar evidencia y así pondríamos a las Américas en el centro, dándole más valor a la región. Es una oportunidad de pasar a ser un lugar en donde se realizan estudios, a una región en donde desarrollamos diseños de vacunas. Y segundo, me parece que esta región tiene una complejidad adicional que puede ser un activo científico para algunos estudios. Como han dicho otros oradores en el caso de la vacuna de chikungunya, la vacuna CHIK de Butantan, recuerdo ese proceso. Recuerdo que el regulador enfatizó el hecho de que esta evidencia de hace mucho tiempo se había generado en Brasil, en América Latina, porque Brasil y otros países de la región eran países que sufrían de esta enfermedad, de modo que querían evidencia de hace mucho tiempo, pero querían ver desde el punto de vista de seguridad de la vacuna esos datos, ver cómo se iba a comportar esa vacuna en personas expuestas a chikungunya, personas positivas a la enfermedad. O sea que fue un tema importante para el regulador. La capacidad ética también es un activo científico para nosotros y el caso de CHIK es un ejemplo claro. Ahora, claro, hay algunos desafíos en usar estos paquetes no tradicionales para probar vacunas, pero nosotros también tenemos que lidiar con la incertidumbre. Nunca se va a poder eliminar del todo. De modo que tenemos que decir, ok, con las vías tradicionales se elimina cierta incertidumbre, pero también los reguladores a veces piden algunas pruebas para ver cómo se comporta la vacuna en el mundo real, en el contexto real. Pero con estos enfoques alternativos estamos yendo mucho más allá. Estas vías alternativas no solo eliminan la barra de evidencia, sino que esa evidencia se tiene que repartir en todo el ciclo y esto representa una oportunidad para América Latina. Y un segundo desafío es que la evidencia de antes solo tiene la calidad intrínseca de los sistemas de antes. Supongamos que un patrocinador quiere diseñar un ensayo pragmático confirmatorio usando un sistema informático de antes. Yo no sé si todos los países de la región son capaces de hacer eso. Entonces tenemos que hacernos la pregunta. Tenemos que preguntarnos sobre la calidad de los sistemas informáticos que están disponibles en los países. Y esto lo digo porque los reguladores
viven fascinados con la calidad. Ellos necesitan datos de calidad. Entonces, en Brasil, sé que tenemos muchos sistemas informáticos, necesitamos que sean de calidad para rastrear información sobre determinadas enfermedades, para darle seguimiento al número de vacunas administradas, pero en última instancia lo importante es si eso está integrado. Entonces, no solo es cuestión de tener sistemas sueltos, sino que eso se tiene que poder integrar para tener un paquete integrado de datos. Esto nos lleva a entender la calidad, la importancia de los datos disponibles usando los sistemas informáticos de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, recientemente se publicó un estudio sobre un ensayo clínico. Algunos de ustedes que participan en este seminario saben que fue una prueba de efectividad de 500,000 de participantes que se hizo en 2 países, en España y Dinamarca. Y era brillante desde el punto de vista metodológico, pero no sé si eso se puede traducir o si se puede realizar o llevar a cabo con tanta elegancia el mismo estudio en países de América Latina y el Caribe por deficiencia en los sistemas de informática. Entonces, esto es bien importante para los reguladores, para los científicos, para los proveedores de servicios de salud. Tenemos que corregir las debilidades que hay en nuestros sistemas informáticos. Y por último, diría yo que viene la segmentación regulatoria. Hay diferentes reguladores de diferentes organismos, pero visto desde el lado de los patrocinadores es toda una pesadilla usar vías alternativas para aprobar una vacuna cuando se reciben solicitudes diferentes de diferentes reguladores. Anvisa pide un endpoint diferente, Lima pide algo diferente, EMBA toma una posición diferente. Luego las autoridades de referencia, la OMS pide algo diferente. Entonces tenemos que hacer más en este tema en términos de la convergencia regulatoria para facilitar, para simplificar estas vías alternativas. Entonces, esto es importante en términos de cómo generamos la evidencia. Y creo que una forma de poder mejorar es trabajar juntos con los reguladores, con los patrocinadores, con los científicos, para tratar de ver cómo conviene avanzar en forma acelerada. Entonces, con eso termino, pero quería decir, existen muchas oportunidades con estas vías alternativas para América Latina y el Caribe, pero sí creo que primero tenemos que prepararnos antes de los brotes. Necesitamos análisis, tenemos que tener listas las redes antes de que empiece el problema. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. También convergencia entre los reguladores, eso ya lo dije, y habría que ver las perspectivas que tiene que tener el paquete de datos en vez de tratar de dar los requisitos una vez generada la evidencia. Entonces, es eso lo que diría yo. Y por último, hay que considerar que muchos tienen que participar en el desarrollo de este protocolo. Claro, queremos estar todos libres de la enfermedad, las enfermedades que circulan en América Latina. Entonces, tenemos que
de esa forma ver la transformación que permite las vacunas autorizadas por vías alternativas, chikungunya, Zika, otros posibles vectores. Termino con eso. Muchas gracias. Gracias, José. No lo puedes haber resumido mejor. No se trata de velocidad contra evidencia rigurosa. No, necesitamos ambas cosas. Solo quiero decir que gran parte de lo que usted dice tiene mucho que ver con el trabajo que le hace la OPS, la visión nuestra, y le va a alegrar saber que durante todo el foro de reguladores, está aquí mi colega también de la OPS, está en el público de hoy y ella está a cargo de esos esfuerzos. Están trabajando en tomar pasos importantes para la preparación, ayudarse los unos a los otros y tener una vía que nos permita responder, no solo en caso de una emergencia, porque no podemos estar esperando la emergencia, no, tenemos que estar preparados para cuando llegue la emergencia. Entonces, ahora le pido a Daniel, a Brenda, a Héctor, Gonzalo, que se vuelvan a unir al grupo y quiero presentarles a mi colega, Sara Carracedo. Ella va a ser la moderadora de esta conversación sobre lo que puedan preguntar los miembros de esta sesión. De modo que le invito a los oradores a que prendan sus cámaras y tenemos excelentes preguntas que nos han enviado ustedes y creo que las intervenciones de ustedes han sido muy ricas, de modo que el intercambio también va a ser de mucho interés. Gracias. Le doy la palabra por la a Sara. presentación y gracias a todos por sus intervenciones. A ver, para empezar, quizás vamos a responder esa pregunta que se refiere a la autorización de la vacuna sin tener esta evidencia tradicional. Es decir, si la autoridad regulatoria autoriza una vacuna sin tener evidencia tradicional, ¿qué obligaciones o compromisos post-autorización se suelen exigir al patrocinador o al productor de la vacuna? Por ejemplo, se le va a exigir generar evidencia de efectividad una vez que la vacuna empieza a utilizarse en la población. Y si es así, si se le exige esta evidencia, ¿hasta qué punto debe la autoridad regulatoria, bueno, exigir y hacer cumplir esos compromisos, esas obligaciones? ¿Puede hablar quien quisiera empezar? Bueno, en la Héctor. FDA tenemos reglas claras. Voy a usar el ejemplo de Accelerated Approval Regulations, que es muy similar al Animal Rule en cuanto a requerimientos. Nosotros pedimos, una vez que se ha presentado datos de seguridad, como dije, unos 2.000, 3.000 personas, datos de surrogates of benefit, que permiten establecer un criterio de que para esta enfermedad seria, para la cual no hay mejores alternativas médicas, queremos usar otros medios para aprobación, Accelerated Approval en este caso, pedimos que el sponsor se comprometa no solo a realizar, sino a que al momento en que lo aprobamos haya ya comenzado. Y la palabra comenzado, el regulador lo interpreta de muchas maneras. O sea, no voy a interpretarlo por ustedes. Ustedes son los reguladores en este momento. Haya comenzado un estudio que nosotros llamamos requerido, Post-Licensure Required Study, estudio post-licencia requerido, no sugerido, no propuesto, sino requerido. Y nosotros vamos a hacer el seguimiento de ese estudio cada 6 meses, etcétera, etcétera, hasta que el estudio sea completado.
Entonces son estudios requeridos. Ese estudio requerido puede ser un pragmatic trial, puede ser un estudio observacional, puede ser el estudio que nosotros consideremos confirma ese beneficio que nosotros, a través de los surrogates, hemos establecido que es suficiente para nosotros dar esta aprobación. Aclaro, esta aprobación no es condicional al estudio. El estudio es un estudio requerido que obviamente el fabricante tiene que realizar, pero no estamos haciendo un conditional approval como se haría en Europa. Es una aprobación completa y total, pero tenemos requerimientos. Si no se cumplen los requerimientos, lo siento, vamos a sacar el producto del mercado. Si hay aclaración necesaria, me avisa. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien más quisiera intervenir sobre esta pregunta? Sí, yes. I'd like to share how is the Sí, yo quiero mencionar los requisitos en Anvisa. En Anvisa, la estimación de datos adicionales puede ser necesaria. Y la extensión de los datos dependerá de las incertidumbres que imperaban al aprobarse la vacuna. Entonces, esos datos adicionales tienen que generar un compromiso, un convenio formal firmado. Es decir, hay un compromiso requerido con Anvisa, donde se establecen plazos para la verificación de los datos requeridos y datos sobre eficacia, seguridad, es decir, datos técnicos generados para estudios de fase 4 que pueden sustituir a pruebas pragmáticas. Ahora, ¿cómo se generarían estos datos y el tipo de datos? Esto está estrechamente vinculado con las incertidumbres imperantes en el momento de emitir la licencia. Tenemos plazos de compromiso. A menudo lo que requerimos. Por ejemplo, tenemos compromisos sobre la vacuna de anti-chikungunya. Y ahí Anvisa requiere la generación de datos adicionales. No sé si esto queda claro, si me expresé claramente, pero con mucho gusto contesto cualquier pregunta que me hagan. ¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre esa primera I may pregunta? just add from the European EMA perspective. De la perspectiva europea EMA, hay una autorización condicional que parte de una modalidad más flexible en comparación con FDA, que se asemeja más a la Anvisa. En el momento de la autorización se conviene en qué datos o qué información todavía queda por confirmar post-mercadeo con la flexibilidad. Y esto se hace a través de una revisión anual de la situación. Ha habido oportunidad de generar esos datos post-mercadeo y el riesgo de la situación y de la enfermedad sigue existiendo. Entonces hay dos escenarios distintos que permitirían retirar una aprobación condicional sobre si una empresa no cumplió con la obligación de generar datos cuando estaban disponibles o cuando la situación de riesgo no amerita más una aprobación
condicional, sin comentar si el propio producto hubiera sido eficaz. Es decir, lo que pasa es que la norma ISO del producto ya no responde a la necesidad. Daniel. Si nadie más tiene algún comentario, podemos quizás pasar a otra que está referida a estos marcadores subrogados de los cuales se ha estado mencionando. A ver, hemos hablado del uso de marcadores subrogados como una posible alternativa a los desenlaces de eficacia clínica. ¿Cómo se valida que un determinado marcador predice realmente protección clínica o una reducción de la enfermedad? ¿Qué tipo de evidencia se requiere para establecer esta relación? ¿Ha sido clara la pregunta? Quizás una manera de, Daniel nos daba este ejemplo tan ilustrativo de Halloween y las luces, y quizás esta pregunta busca elaborar más sobre cómo se establece esta relación entre las luces y los dulces de Halloween. Let me start probably, and then I could what my colleagues think about that. But I think there is no Quiero straight empezar, pero después dar la palabra a mis colegas. Es muy difícil tratar de validar la protección sucedánea o la calidad del riesgo. Cada patrocinador, cada empresa farmacéutica va a tener su propio plan. Pero lo que he visto recientemente es el uso de equipos para controlar un modelo usado para generar este correlato de protección inicial. Y algunos de esos datos generados dentro de estos equipos se utilizan también para la emisión de licencias. Para ciertos patógenos con las licencias aceleradas. Para chikungunya, mi colega de CEPI dijo que Valneva usó estos modelos EPI más datos pasivos de la fase 1 y después se aplica el suero a modelos para determinar el riesgo de monoinfección en chimpancés, por ejemplo. Hay que destilar o decidir cuáles son los mejores datos disponibles para usar. Y también dentro de patógenos hay que ver si es un patógeno respiratorio o no respiratorio. Entonces la vía para establecer una causa va a ser distinto para establecer el correlato de protección. Eso es lo que quería decir, pero escucho con interés a otros colegas. Gracias. Carla, de nuevo a ti. I would like Brenda? Yes, I would like to add some comments. Quiero agregar algo. Para Anvisa, el correlato de protección se establece demostrando asociaciones estadísticamente significativas entre respuesta inmunológica o protección o frente a la infección o enfermedad. Normalmente, pensamos que estos datos se obtendrían de estudios de eficacia comparando respuesta inmunológica de personas frente a otros protegidos. Y el análisis también tiene que considerar distintos casos clínicos y distintas poblaciones
como correlato variable que depende de la enfermedad, de la vacuna, el grupo etario u otras características de la población en cuestión. Entonces, la evidencia sobre la protección tendría que ser muy sólida y todo depende de la fortaleza y la sistematicidad de los datos disponibles sobre la base de distintos casos, distintos estudios, distintas poblaciones. Por ejemplo, estudios seroepidemiológicos que también serían muy útiles para una correlación de la protección con el correlato de protección. ¿Cuál es la solidez de este estudio seroepidemiológico a que me referí como ejemplo? Es importante considerar que la manera ideal de obtener datos de distintas poblaciones también tendría que abarcar distintas regiones. Thanks, Brenda. A ti de Daniel. nuevo. Thank you. I think to Daniel, expand on what Brenda and para Jose have shared, I think ampliar one lo of que the han biggest dicho Brenda y complicating José, uno factors de los is factores that más grandes que often a complican las vaccine cosas es que a developer menudo has un their own desarrollador de in-house vacunas assay. So when tiene we think su about the propio correlate, the surrogate ensayo marker, interno. Cuando it's hablamos de an un, immune titer value, but that un immune titer value marcador is always coming from a specific assays that's been subrogado used que and a siempre specific viene de un assay standard that's been activo used. So I think one of the que se ha things usado. Una de that las the scientific cosas community, be que la they comunidad developers of científica, epidemiological sean los research or vaccine research, really desarrolladores o need to continue to investigadores de collaborate closely on is epidemiológicos o de what are vacunas, the tienen que assays we're using seguir to identify the trabajando correlate, en because we colaboración want that para correlate ver to be cuáles son esos as ensayos, either porque because el we're all using the same correlato assay and so we can make tiene que direct ser el que comparisons, usemos todos, or que we nos need to be able permita hacer to comparaciones directas o que nos permita standardize the assay poder outputs that might be estandarizar vaccine specific to an international standard that's related to the una disease vacuna itself, con una rather than to a norma vaccine internacional response. So that relativa really a una complicates the enfermedad. situation from a Es decir, scientific and esto technical point of complica view. la But one situación of the desde el ways we punto can de help vista with that científico y is técnico, to pero have una these manera scientific de forums where ayudar we're esto sharing the information es and compartir really, información, as a vaccine research funding organization, y como organización de financiamiento de encouraging and investigaciones de requesting vacunas our vaccine tenemos developers que to alentar y use pedir international que standards nuestros where they're available, desarrolladores to de use vacunas que harmonized usen assays normas where they're available. internacionales cuando estén disponibles y pruebas o ensayos armonizados cuando estén En cuanto a disponibles lo que también. llamamos un surrogate, ¿no es cierto? Un sustituto. Es el regulador el que decide si acepta este sustituto como un sustituto válido. Voy a poner algunos ejemplos. Para la vacuna de HPV, es una vacuna para una enfermedad viral, pero nosotros la aprobamos porque previene el cáncer cervical. Bueno, usamos un surrogate reasonably likely, que es una lesión precancerosa muy claramente predice la evolución hacia el cáncer final. Simplemente no esperamos a que la persona tenga cáncer 5, 10, 20 años después. Ese es un surrogate en el fondo. Estoy usando la palabra con un poco de libertad, pero los reguladores tomamos esas decisiones. Por ejemplo, si es que estamos hablando otra vez, estando en el tema de cáncer, si es que el tumor disminuye de tamaño, eso es un surrogate reasonably likely to predict benefit, que nosotros los reguladores hemos aceptado. Marcadores de laboratorio que no sean necesariamente inmunogenicidad. Por ejemplo, la carga viral, viral load. Si el producto, la vacuna o el producto terapéutico disminuye la carga viral o esa carga viral ya no se ve, no se identifica, es un surrogate que los reguladores hemos usado. Es decir, el surrogate reasonably likely es determinado por el regulador basado en el conocimiento científico al momento sobre esa enfermedad, sobre ese producto, etcétera, etcétera. Puedo elaborar si estoy
complicando mucho la discusión, pero quería dejar eso un poco más abierto. Gracias. Gracias, Héctor, por esta aclaración final. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Si no, podemos ir a otra pregunta que, a ver, varios han insistido en que no es posible una fórmula única para una enfermedad y que la aceptabilidad de cada enfoque debe ser establecida caso por caso. Tenemos varias preguntas para vacunas específicas y queremos saber si tal vez los panelistas quieran agregar algo sobre estos casos. Hay una pregunta sobre la posibilidad de chin para pertusis intranasal o nuevas vacunas de dengue y una sobre puente inmunitario para chikungunya. No sé si quisieran agregar algo más allá de que, digamos, esta aceptabilidad de los enfoques alternativos debe evaluarse caso por caso. It's difficult to Es difícil define or to definir recommend o recomendar approach when you are un talking about enfoque the alternative cuando se habla strategies. de estrategias As alternativas, said, porque como it should se be defined dijo, case by case. esto And habría que we should definirlo caso consider por the caso, characteristics of the virus considerando las or características del pathogen virus o el or patógeno de que se characteristics of trate, the disease, o las the características de la population enfermedad, la be población affected, the impacts. que va a ser afectada, etcétera, etcétera. At Anvisa, we En Anvisa start a evaluation empezamos trying una to evaluación understand all these tratando de entender characteristics todas estas to características think after about the proposed a fin de strategy. pensar de If la the estrategia proposed propuesta strategy would be able to y give ver us si esa the estrategia answers that propuesta we need podría dar las respuestas to que approve a necesitamos vaccine. para And aprobar una it vacuna. will depend also Y también esto of this dependerá scenario, the epidemiological del scenario. escenario We epidemiológico. we are in a emergency public health situation. Por ejemplo, en una We situación de emergencia de salud pública, different ahí requirements tendríamos would be distintos requisitos. less more flexible to accept different Tendríamos mayor strategies. flexibilidad para aceptar But distintas estrategias en esos casos, always considering pero that siempre considerando the necessity of conducting additional la necesidad de evaluations hacer evaluaciones adicionales Los posteriormente ejemplos a de la la FDA población. prefiero usar ejemplos de la vida real en los cuales la FDA ha intervenido para no empezar a especular sobre cosas que no hemos aprobado, que es siempre un terreno mucho más delicado que preferiría no entrar. Por ejemplo, para la antigua vacuna de Zostavax, nosotros aceptamos el beneficio de la vacuna contra PHN, la complicación neurológica de esta enfermedad, del herpes zóster, y también el efecto en eficacia a largo plazo usando estudios de cohortes. Eso es aprobación FDA, Zostavax, vacuna de Zostavax, lo pueden ver en las listas que he enviado. Por ejemplo, en otros productos, hemos aprobado muchos otros productos usando estudios de cohortes, external controls, lo pueden ver en las listas que he compartido. Hay incluso otros productos que hemos aprobado. Las vacunas de PCV, de neumococo, la 20 valente, la 21 valente, la de Merck, las hemos aprobado con estudios requeridos que son test negative case control studies. Todavía esos estudios tienen que terminarse, etcétera, 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 pero la aprobación fue dada.
Lo mismo para otros tipos de productos. Productos que no son exactamente vacunas, hay muchísimos. Kevili-D, por ejemplo, un gene therapy, en el cual se aprobó para un gene therapy que exige que se inyecte el producto en el cerebro del individuo y no fueron estudios randomizados. Pueden ver todas las listas de esas aprobaciones si quieren ver ejemplos de cómo nosotros hemos usado esas posibilidades de usar estudios clínicos, estudios que no son clásicamente randomizados. Y lo otro, vuelvo a insistir otra vez, José ha mencionado ejemplos de pragmatic trials. Es una excelente alternativa que permite un seguimiento incluso a largo plazo y en poblaciones enormes, en la cual usted randomizó al principio y después hace el seguimiento siguiendo la vida clínica normal. Otra cosa que no hemos discutido mucho o nada en este momento es lo que llamamos cluster randomized studies, estudios en los cuales usted puede tener un montón de flexibilidad. Un clúster puede ser una comunidad. Usted distribuye el país o distribuye la región en 40 comunidades, en 200 comunidades o grupos pequeños o clínicas. 500 clínicas, no importa, lo que usted decida como investigador y lo que el regulador le apruebe. Y usted va pasando el producto de una clínica a la otra y está comparando los efectos de un producto contra la ausencia del producto, como lo que usaríamos en un stepwise design, en donde todos al final van a terminar recibiendo el producto, pero unos lo recibieron antes por razones de randomización o incluso por razones de logística, en tanto en cuanto usted me pruebe a mí, el regulador, que esas razones de logística son un instrumento, es decir, un natural experiment, en el cual no es que usted le dio la vacuna primero al más necesitado donde había la epidemia más aguda. Eso no permite que haya una comparación fair, justa, entre el grupo vacunado y el no vacunado donde no había epidemia. No, pero si usted me muestra que su distribución de vacuna fue basada en la necesidad logística que no tiene nada que ver y que usted me puede probar, muy difícil, pero se puede probar que es independiente de la necesidad de ese grupo, usted puede decir, bueno, esto no fue randomizado, pero es equivalente, es un natural experiment, es un instrumento. Eso se ha usado muy poco, pero puede ser usado. Y otra vez vuelvo a los pragmatic trials, otra vez vuelvo a los estudios de cohorte bien hecho, en el cual, por ejemplo, algo que yo abogo, o sea, yo abogo mucho, y ustedes pueden ver mis estudios, he hecho más de 100, en el cual, por ejemplo, si usted quiere controlar los grupos en una cohorte, ¿y por qué no hace matching por barrio? El barrio donde nosotros vivimos define tantos de nuestros confounders no medidos, unmeasured confounders. Nuestra psicología, la iglesia donde vamos, nuestra religión, nuestras opiniones políticas, lo que opinamos del servicio de salud, lo que es bueno, es una porquería, lo que opinamos del gobierno, todo, casi todas las cosas que nos definen a nosotros nuestro nivel de educación, si fuimos a la escuela secundaria, a la universidad, si tenemos plata, si no tenemos, si valoramos la familia, si no la valoramos, todas esas cosas muchas veces están resumidas en el barrio donde vivimos y crecimos. Si usted me da un estudio en el cual hay un matching por barrio, no hablo de matching por ciudad, la ciudad tiene muchas ciudades dentro de la ciudad. Pero usted me hace un matching por barrio, me muestra que eso lo ayuda al medir los unmeasured confounders. Yo como regulador y como examinador voy a tener una tendencia mayor a considerar este estudio o hacer otros controles externos que no hemos hablado tampoco, exposiciones falsas o outcomes falsos que nosotros usamos para valorar si es que estos resultados no están dados por un confounding que no hemos tomado en cuenta. Hay mucho que hablar, pero hay mucha riqueza en estos estudios. Puedo dar más ejemplos el día entero. Muchas gracias, Héctor. Muchas cosas muy importantes en tu intervención.
Una de ellas, el recordarnos que usamos desenlaces subrogados en todas las otras áreas, no solamente en vacunas. Y a veces nos olvidamos de eso. A veces pensamos en los desenlaces subrogados como si fueran algo que de alguna manera tiñe la reputación de las vacunas cuando los usamos en oncología, los usamos en terapia genética, los usamos hasta en hipertensión. Entonces, eso es algo muy importante por tener en cuenta. Pero, y con esto vamos como un comentario final, también están los temas de ética que han salido suavemente a lo largo de desde la presentación inicial de Daniel a todas estas discusiones y especialmente con la conversación de Héctor, porque este es el inicio de una conversación y hay muchos temas importantes sobre cómo hacemos los estudios y sobre cómo es éticamente aceptable hacer los estudios que se abren con estas nuevas maneras de autorizar vacunas. Si una vacuna está autorizada ya por la Agencia Regulatoria Nacional, es porque la Agencia Regulatoria Nacional estableció ya que es segura y eficaz. Y por supuesto que hay que seguir estudiando, indudablemente, pero si ya se estableció que es segura y eficaz, ¿no sería éticamente aceptable aleatorizar contra placebo una vez que ya dijimos que es seguro y eficaz? Porque estaríamos privando a alguien de una vacuna que funcione. Ahora, como bien dice Héctor, eso no significa que no haya otras maneras de estudiar. En ningún país del mundo aparece la vacuna en todas las jurisdicciones simultáneamente. Hay barreras logísticas que crean escenarios para que estudiemos las vacunas, continuemos estudiando las vacunas con un adecuado rigor. Y así como tenemos nuevas maneras, nuevos enfoques para los ensayos de eficacia, también tenemos nuevos enfoques y nuevas posibilidades para recoger datos que pueden establecer, confirmar la evidencia que los reguladores requirieron al momento de autorizar una vacuna. Entonces, creo que tenemos opciones, tenemos que usarlas. Se han mencionado durante la sesión varias veces los CHIMS, la traducción siempre me queda tan difícil hacerla. Los hemos traducido como estudios de infección controlada con seres humanos. Es un poquito distinta a la traducción que hicimos durante COVID. Como ven, todos estamos aprendiendo y tenemos un vocabulario nuevo y tenemos que aprender a usar estas nuevas palabras que corresponden a alternativas que antes o no teníamos o no usábamos en toda la región. Quizás sí las usábamos en algunos lugares, pero no en todas partes. Y tenemos en español también la publicación, la orientación sobre los criterios de aceptabilidad ética para estos estudios de infección controlada con seres humanos. Ahí compartí también, tenemos una consulta en curso sobre la versión de esto, no para el momento de la respuesta a la emergencia, sino para la preparación para la emergencia, que José resaltó que era un paso importante por dar y que estoy segura que todos estarán de acuerdo. Y bueno, hemos llegado a la hora ya. Quiero darle las gracias a todos por su participación. Creo que este es un tema sobre el que volveremos a tener sesiones. Creo que vamos bien encaminados con este vocabulario y este primer ladrillo que Daniel ha puesto en la discusión. Y bueno, para nosotros es siempre un gusto de tener este intercambio con distintos investigadores, reguladores, personas de ética, autoridades regulatorias nacionales de la región, y esperamos contar con la contribución de ustedes en lo que sigue. Muchísimas gracias y una buena tarde. Muchas gracias, saludos a todos y a todas. Gracias. Obrigada.